del orden social en Colombia. Hay una precariedad e incertidumbre y existen dos requisitos para que exista orden social. Uno, un comportamiento previsible y el segundo, un comportamiento cooperativo. Hay un desorden social cuando las relaciones sociales son inciertas, cuando existe incertidumbre, pero también hay un desorden cuando al menos una porción significativa de toda la población no coopera para lograr ambientes de seguridad y justicia y que hagan posible la convivencia pacífica. La Declaración Universal en los Derechos Humanos por la ONU establece que en 1948 contempló tres gamas de los derechos individuales. La primera, que es la libertad civil, que es la libertad de palabra, publicación, asociación, religión, movilización y no ser arrestado por arbitrariedad ni invasión a su propiedad privada. Dos, derechos políticos, que es el voz y voto para incidir directa o indirectamente en la política. 3. Los derechos económicos, sociales y culturales. Es un derecho al trabajo, al salario justo, al subsidio por calamidad y derecho al ocio o a la educación. Así, la seguridad depende de que se cumplan las libertades civiles y la justicia, de que exista un respeto por los derechos políticos, al igual que por los económicos, sociales y culturales. Aunque la incertidumbre también depende de la ausencia o precariedad de la cooperación. Para interactuar debemos poseer algún conocimiento de la racionalidad, preferencias e información de la otra gente, cosa que por cierto no siempre es posible ni aún deseable. Algunas veces tenemos poco conocimiento acerca de otras personas para anticipar lo que harán y predecir el resultado asociado a esta acción. A veces tenemos conocimiento, en otras fallamos para usar el conocimiento que tenemos. Por ejemplo, ¿quién posee la cifra exacta verdadera de las bajas causadas por la guerrilla? Entonces ahí es donde sí existe ambientes de desconfianza e historias de pactos que se han roto y promesas que se han incumplido y negociaciones que han sido turbias. Entonces en cualquier acuerdo, contrato o transacción en el futuro estarán sujetos a una incertidumbre radical. En la memoria reciente de los colombianos hay un fresco pacto de incumplimiento y la actitud negociadora de pasados gobiernos. Ejemplo, el de Pablo Escobar, que él fue el más peligroso bandido hace un tiempo atrás, quien hizo construir una cárcel a su antojo con un club privado para diversas diversiones. Hizo un dispositivo arquitectónico para escapar oportunamente de la cárcel. Pero un presidente que bajo el lema que aquí estoy y aquí me quedo, hizo evidente que la tolerancia de nuestro electorado a la presencia de dineros calientes en las campañas. La deficiente cooperación o la indiferencia y la insolidaridad no son un problema exclusivo de los colombianos. La mayor parte de la dificultad para que no se cumplan los derechos humanos en el mundo donde vivimos, ciertamente que la gente los mira como si fuera una especie de bienes libres o de maná que llueva del cielo. Mahatma Gandhi fue consultado en 1947 por la ONU acerca de la serie de conveniente una Carta Universal de los Derechos Humanos. Su respuesta se sintetiza en la contundencia de estas líneas. Abro comillas, mi madre, que era ignorante, pero tenía un gran sentido común, me enseñó que para asegurar los derechos es necesario un acuerdo sobre los deberes. Entonces, aquí en contravía con la sabia sugerencia de Mahatma Gandhi, las declaraciones sobre los derechos se han multiplicado hasta el hastio. La gente suele olvidar que la convivencia pacífica depende del cumplimiento de los deberes y, mejor aún, de los actos voluntarios y una desinteresado de solidaridad. También tiene un conflicto. Colombia también tiene un conflicto. Y se habla sobre el conflicto que tiene en el orden social. ¿Y
quiero resaltar que el conflicto que tiene Colombia en el orden social, donde los derechos humanos son violentados y no justamente por la ausencia de cooperación, sino que el conflicto surge porque ni la cooperación, ni el orden social, ni la seguridad, ni la justicia son las mismas para todo el mundo, porque hay desacuerdos. Para que se llegue a la paz no basta la seguridad, debe también existir la justicia. Mejor aún, si existe injusticia, en el sentido de que existe exclusión y marginalidad, es donde muchos sectores marginados y gente excluida sea indiferente y apáticos aún a las políticas de seguridad. Aquí es donde se manifiesta la existencia de diversas acciones colectivas. Hay una que define el orden existente y otras que se oponen a este dentro de la oposición al orden establecido. Hay procesos de acción colectiva revolucionaria y acciones colectivas contendientes, que es la expresión del conflicto. Para Olson, en 1965, el problema de la acción colectiva era una simple agregación como implicar y la mayor proporción posible de un grupo en una actividad en aras del bien colectivo del mismo. Es aquí donde la población busca un bien común, se identifica para un pensamiento igual o diferente, pero que la lleva a una misma necesidad. Es donde ellos luchan por sus necesidades y convicciones. Ellos son un fenómeno que ellos son un fenómeno para el gobierno por sus huelgas, por las manifestaciones que hacen, pero que realmente la comunicación aquí fue escucharlos y hacerlos visibles por todos los medios para que el gobierno los escuchara y pudieran escuchar la voz del pueblo para que llegaran a conversaciones y pudieran tener una posible solución.